Que el Señor Jesús les bendiga. En esta hora quiero compartir otro tema que es de suma importancia para todos los que se dicen estar participando dentro de una congregación, y por falta de conocimiento muchos son engañados en estos tiempos finales, ya que en el antiguo tiempo no se daba ese problema, pero que hoy en día con la propagación del Evangelio, o que el Evangelio sea divulgado a nivel mundial, hay muchos que se han aprovechado de la predicación del Evangelio, y esto es en cuanto al diezmo. Ya hemos hablado en otra ocasión este tema, pero que en este momento quiero hacerlo más preciso, más conciso, más específico, más fácil de explicarlo, no largo con muchos textos, ni mucha explicación, ni mucha historia, sino que muy breve, pero que se comprenda. Esto se relaciona al diezmo, de lo que hoy en día muchos pastores hablan fuertemente a la iglesia, o lo hablen fuerte, o lo hablen de una manera mansa, pero lo usan con una estrategia para tener amedrentada a la congregación en cuanto se le está fallando a Dios si no se da el diezmo. Esto quiere decir de que hoy en día se les cita aquel texto que está en Malaquías, donde dice: malditos sois porque me habéis robado, maldito soy con maldición. Y esto hace alusión al diezmo en el caso de la ley. Entonces los pastores hoy en día, quien se sea, tenga 15 años de pastorado, 20 años, 30 años, haya envejecido siendo pastor, ha hecho uso de este texto, pero solamente con una estrategia para lucrarse de las ovejas, para lucrarse de los miembros, para lucrarse de la iglesia. Esto no lo enseña en la palabra de Dios. Nunca los que hemos recibido el conocimiento del verdadero evangelio, nunca hemos aprendido ni hemos encontrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo se condujo la iglesia primitiva, cómo fue su caminar, cuál fue su enseñanza, qué es lo que enseñaron, lo que aprendieron los discípulos, lo que aprendió la iglesia. No se encuentra nada de esto, nada que ver con el diezmo de la ley. Entonces, hoy en día, pues eso es ese es un punto fundamental por lo cual muchos desean ser pastores. Muchos desean ser pastores de una congregación, quieren ser líderes. Es un punto muy fundamental por el cual muchos ansían, desean, estudian como una carrera universitaria, como un doctorado, como una ingeniería, como una licenciatura. Así de la misma manera, muchos quieren ser pastor hoy en día porque saben de que se van a lucrar de la iglesia a través de los diezmos. Y eso no lo enseñó la iglesia primitiva, eso no lo enseñó el apóstol Pedro, no lo enseñó el apóstol Pablo, las columnas de la iglesia, los 12 apóstoles, el apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo, ninguno de ellos lo enseñó. Si usted va a registrar en la palabra de Dios, a revisarlo y ve todos los registros que están allí plasmados cómo caminó la iglesia, no va a encontrar nada que tenga que ver con el diezmo de la ley. Así de que ese es el estudio pues breve que quiero compartir en esta hora, que el diezmo no es para nosotros los gentiles en el tiempo de la gracia. Entonces, el diezmo era de la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Dice Deuteronomios 26, 12 al 13. Y también de qué manera era el diezmo y por qué era el diezmo impuesto al pueblo de Israel. Eso sí era obligatorio. Entonces, en el tiempo de Moisés, dice así Deuteronomios 26, 12 al 13. Dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de los frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán, y dirás delante del Señor tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Se da cuenta de qué manera entregaba el diezmo. El pueblo entregaba el diezmo no solamente a los levitas, pero era exclusivamente para los levitas, porque ellos no tenían parte dentro de Israel en ninguna de las tribus, ninguna heredad, no tenía una porción de tierra, sino que los levitas estaban distribuidos dentro de las 11 tribus. Entonces esto era para la sobrevivencia de los levitas.
Pero según acá dice Deuteronomio 26:12, ya no está hablando que solamente era la entrega del diezmo del pueblo para los levitas, sino que aquí dice: y dirás delante del Señor tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. Entonces el diezmo iba dirigido para los levitas, porque de ahí salían los sacerdotes. Era para los levitas. También era para el extranjero. También era para el huérfano y la viuda. Iba destinado para 4 tipos de personas: para el huérfano, para el extranjero, para la viuda y para los levitas. Entonces no iba centralizado solamente para una persona. Entonces, pero esto era en relación a la ley. Era para 4 destinos el diezmo. Pero hoy en día el diezmo se queda únicamente solamente para el que se llama pastor. Entonces, aún en aquel tiempo no era solo para los levitas y no era para un levita, sino que era para la tribu de los levitas. Para todos ellos era el diezmo, y aparte de ello, otra parte era para las viudas, para los huérfanos y para los extranjeros. Entonces, el diezmo no era centralizado para una sola persona. También nosotros nos damos cuenta que en ese tiempo el diezmo era obligatorio, pero en la gracia se habla de una ofrenda voluntaria. Puede decir usted: pero yo no estoy de acuerdo en el tema porque yo diezmo y el Señor más me bendice. Correcto. De lo que la persona da de corazón, el Señor da la bendición. De lo que estamos hablando en esta ocasión es de que ahora, con astucia, los pastores lo utilizan como una forma de presionar, como una forma obligatoria, porque si usted no da el diezmo, no es un buen hermano. Si usted no da el diezmo, el 10% de su salario, si usted no lo da, ya no lo ven bien. Y si usted no da el diezmo, ya le están citando el texto: maldito soy porque me había robado. En pocas palabras, el diezmo abiertamente se ha pedido a través de muchos años, se ha estado pidiendo, y se le ha hecho creer a los miembros o al pueblo, se le ha hecho creer que eso es de parte de Dios y eso es de la ley. Y ahora estamos en la gracia de Cristo y no bajo la ley. El apóstol Pablo dice en segunda carta a los Corintios, en su capítulo 9 y verso 7, dice de la manera siguiente: si bien es cierto que la iglesia camina a través del dinero, es necesario la monedita, porque hay que construir, hay que comprar utensilios, hay que comprar butacas, bancas, sillas, como querramos decirle, hay que pagar el agua, la luz, hay que pagar muchas cosas, hay que pagar impuestos. Entonces se necesita el dinero, pero no con esa mentira de que el diezmo es para los cristianos, el diezmo es para la iglesia. En ninguna parte del Nuevo Testamento se habla que la iglesia diezmó o los apóstoles impusieron el diezmo para sus miembros, para la iglesia. Entonces dice 2 Corintios 9:7, un testimonio de parte del apóstol Pablo que quedó para la iglesia. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, de esa manera es que se enseñaba al pueblo a ofrendar, para que la iglesia también siguiera adelante a través de las ofrendas. Pero dice: cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La ofrenda es muy diferente al diezmo de la ley. El diezmo de la ley era impuesto, era obligación, pero la ofrenda es voluntaria y conforme haya propuesto en su corazón, y tiene que darlo con ánimo pronto, con alegría, voluntariamente. Entonces, eso es lo que dice 2 Corintios 9:7. Pero si vemos nosotros también en 1 Corintios 16:13, el apóstol Pablo habla acerca de la ofrenda para los santos, y dice en el capítulo 16 de primera carta a los Corintios, en el capítulo 1 hasta el verso 3, dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Mire la enseñanza, cómo manejar el dinero, cómo se movía el dinero en la iglesia, la enseñanza apostólica. El apóstol Pablo fue dedicado a la predicación del evangelio para los gentiles.
y el apóstol Pedro fue dirigido a la casa de Israel. Entonces, aquí vemos la enseñanza que practicó la iglesia, la que enseñaron los dirigentes, la que enseñó Pablo, el pastor, a los gentiles, y le dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Era una orden, pero ¿de qué manera iba? No era obligación. Dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. No le dice tanto, no le dice algo fijo, algo impuesto, una tasa, sino que le dice: ponga aparte algo según haya prosperado. Mire, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. ¿Qué dice según yo ordenado? Estaba ordenando de qué manera se iban a recoger las ofrendas, según haya prosperado. Para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. La iglesia caminaba a través de ofrendas y se entregaban como donativos. De esa manera caminó la iglesia. Entonces, hoy en día se mantiene la palabra diezmo, pero muchos lo hacen con fe, con devoción, con amor, pero primeramente han sido engañados. Les han inculcado que eso es de parte de Dios. Eso era de la ley, eso era parte de la ley, o sea, era impuesto, era una obligación, el 10% que no tenía que fallar. No daban ni 11 ni 9, no, que el 10%, y de todos los frutos, de todos los granos, de todo lo básico que ellos cultivaban. También dice en Hechos 20:35, otro testimonio, cómo se movía la iglesia, y en ninguno de estos pasajes se habla de diezmo. Dice: en todos os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Oiga, eso es lo que enseñaron los apóstoles. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Nosotros vemos la enseñanza de la iglesia. Entonces, el diezmo fue en la ley, fue para Israel, fue para los levitas, para los huérfanos, para las viudas y para los extranjeros. Y ahora el diezmo lo han enfocado, centralizado solo para el que se dice llamar pastor, con mucha astucia. Entonces, el pastor hoy en día, aunque quiera tomar lo que está cumpliéndolo de otra manera simbólica, como quiera presentarlo, él no lo da a los pobres. De lo que recolecta, él no comparte con los pobres, él no comparte para con el extranjero, él no comparte para con la viuda, él no comparte con el huérfano. Eso es solo para el pastor, cosa que aún en la ley, cuando se practicaba, no era de esa manera. Entonces, hoy en día en Israel, algo curioso, hoy en día en Israel, ¿qué es lo que sucede? Hoy en día en Israel se separa el diezmo en forma simbólica, ya que no se puede entregar a los levitas. Israel recoge el diezmo en una forma simbólica, pero no lo da exactamente a una persona, sino que lo dan a los pobres y a las academias de literatura rabínica, a las academias donde enseñan la Torá. Entonces a esas instituciones dan el diezmo, y también lo dan a los pobres. Entonces, como no pueden entregarlo a ningún levita porque no saben dónde está esa tribu, entonces por esa causa ellos lo practican de esa manera, no para una persona en sí, sino que para una institución donde enseñan todo lo que es la Biblia. Entonces, y también lo dedican a los pobres. Ellos se acordaron de las palabras que el Señor les dijo, ¿verdad? Allá en el libro de Deuteronomios, que tenían que darlo a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros. Entonces, ellos hoy en día lo dan para las escuelas rabínicas y también lo dan para los pobres. Pero hoy en día el diezmo se centra en una sola persona. Entonces, el diezmo fue de la ley, y aún ahora en día no lo están practicando de esa misma manera Israel. Pero
lo entregan a los pobres, a los pobres. Pero, ¿qué enseña la palabra de Dios para nosotros hoy en la gracia? Que nosotros debemos de dar ofrendas voluntarias, como lo dice 2 Corintios 9:7. Cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Conforme usted proponga en su corazón, y dice también en 1 Corintios 16:1-3, que usted puede dar conforme haya prosperado. Esto es para que la iglesia siga caminando. Entonces, en Hechos 20:35, como lo leímos, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Por lo tanto, el diezmo no es para los gentiles, no es para la iglesia de la gracia. Eso fue para Israel, y aún Israel no lo puede aplicar como a ellos se les fue impuesto, porque los levitas, la tribu de Leví se ha perdido, ¿verdad? Entonces ahora entendemos nosotros que esto es con astucia que lo utilizan los pastores hoy en día para lucrarse de los miembros de las ovejas. Y no interesa en qué estado se encuentran las ovejas o los miembros, pero ellos lo toman como algo muy riguroso, fundamental dentro de la iglesia. Ellos no se van a dedicar a predicar la palabra porque así gratuitamente. Ellos siempre con la visión de enriquecerse. Pero si a usted le gusta regalar su dinero, eso es cosa suya. Pero que sea que porque la palabra de Dios lo exige para nosotros hoy en día en la gracia, eso no es enseñanza de la iglesia. No lo enseñaron los apóstoles. Las 12 columnas de la iglesia no lo predicaron, mucho menos lo impusieron a la iglesia. Que el Señor Jesús les bendiga. Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica, compartiendo las grandes verdades. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.